Este es nuestro mes aniversario y estamos teniendo domingos especiales dedicados a distintas cosas. Y en muy breve tiempo vamos a hacer un pequeño devocional para compartir la mesa del Señor. Así que les invito a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan. El próximo domingo tenemos un tema especial también, y el último, obviamente, el día aniversario. Así que vamos a seguir con el plan. Juan capítulo 5, entonces, dice el versículo 39, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el versículo 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió él, Moisés, ¿cierto? Sabemos que los primeros 5 libros de la Biblia han sido escritos por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, guiándole en la composición de todo aquello. Y dice el Señor Jesucristo que hay que escudriñar las Escrituras. Ellos ya lo hacían, en este caso los fariseos, y ellas dan testimonio de mí, dijo él. Y en el 46 directamente dice, de mí escribió él. El Antiguo Testamento es una colección, diría uno, de cuadros que nos muestran a la persona del Señor Jesucristo. Hasta el nombre sale, el plan de Dios que tiene para el fin del tiempo, todo aparece en el Antiguo Testamento. Yo me he regocijado y prácticamente no quiero salir del Antiguo Testamento, tanta cosa hermosa que hay escondida ahí para los que quieren buscar. De mí escribió él. No vemos a lo mejor a Jesús, pero hay muchos cuadros que nos representan a Cristo y su obra. Uno de los más preciosos aparece en Éxodo capítulo 12, donde vamos a leer hoy. Éxodo capítulo 12, cuando estudiamos las 7 fiestas de Israel, algo vimos aquí muy rápidamente, pero queremos recordar a Jesucristo como el Cordero. Eso vamos a conversar un poquitito. Jesucristo, el Cordero de Dios, dice la Escritura. De mí escribió él en esta figura, en este cuadro del Cordero. La Pascua, en Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hemos aprendido que Israel tiene un calendario, diríamos, secular, ¿cierto? Que es el civil, pero tiene un calendario paralelo que se llama el calendario religioso, donde este mes, el día y la fecha cuando Israel sale de Egipto, comienza a ponerse en marcha este calendario. Los judíos lo han trasladado hacia atrás, calculando incluso el día y el mes en que la tierra fue creada. Muy buen intento, muy interesante además. Pero este mes, hermanos, a nosotros nos ha ocurrido en el Señor que Él nos cambió la fecha de vida, ¿cierto? Nacimos y sale en la cédula de identidad nuestro, tristemente para algunos, el día y la fecha, pero el Señor también nos ha establecido un día cuando hemos llegado a conocerle. También ese día de nuestro nacimiento espiritual se llama justamente el nuevo nacimiento.
tiene otra fecha, tiene otro cálculo, puede ser en cualquier parte del año. Así lo hizo el Señor por nosotros. Entonces dice el verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ese mes de ese calendario, Nisan se llama el mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, en el día 10 de ese primer mes, ellos debían hacerlo. Más, dice el verso 4, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces se elegía un cordero en el día 10 y se guardaba, según un poco más abajo, en el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14. Hemos explicado que estos 4 días tenían como propósito tener el corderito ahí elegido, examinarlo muy bien, no tenía que tener ninguna mancha, no tenía que tener ninguna quebradura, ninguna malformación. Y estos 4 días servían para que los israelitas pudieran examinarlo con mucho cuidado, con mucha detención. Si el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, queda de más establecido el principio de que el Señor no tenía ninguna malformación por el pecado, ninguna mancha, ninguna quebradura. Tenemos como 4 días aquí 4 evangelios donde podemos ver al Señor Jesucristo reflejado desde diversos aspectos o perspectivas para mostrarnos que Él era el Cordero perfecto que Dios había elegido para este sacrificio. 4 días, además, el Señor estuvo en Jerusalén, desde el día domingo, la entrada triunfal, hasta el día en que fue inmolado, ¿cierto? Con un día viernes. 4 días para ser examinado. Y como dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que nos muestra este cuadro a Jesucristo en su perfección, en su santidad. Nunca hizo él maldad, ni fue hallado engaño en su boca, dijo un testigo que vivió con él por lo menos 3 años y medio. Hay muchos versículos y pasajes que nos hablan de Cristo como inmaculado. 2 Corintios, capítulo 5, dice que no hizo el pecado, no cometió maldad, sino que llevó nuestro pecado. Lo podemos ver, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. Así es el Señor Jesucristo, sin pecado. El justo muriendo por los injustos. Quizás nos gustaría cambiar, ¿cierto?, la Santa Cena por un cordero asado, pero el Señor estableció que le recordáramos en la cena, porque lo que vemos aquí, en el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre, en Éxodo 12, de ese cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El cordero era sacrificado, su sangre era derramada, se recogía en un tiesto y se tomaba de esa sangre para establecer estas señales en los postes y en el dintel. Ese era el mandamiento. No era salpicar sangre por donde sea, manchar quizás la puerta con una marca, sino que específicamente la sangre se ponía en los 2 postes, a la derecha, a la izquierda, y en el dintel,
¿cierto? El palito que va atravesado arriba de la puerta, eso es más claro, ¿cierto? Y allí se ponía sangre. Y esa sangre, como en los dos postes, corría hacia abajo, la sangre del dintel goteaba hasta el piso, haciendo, ¿cierto?, esa figura de la cruz. Por ahí hay gente que se persina, ¿cierto?, y hace la cruz de la frente aquí, una cruz invertida. Es muy extraño eso. Seguramente no lo saben, pero esa sangre que se derramaba era puesta en esos lugares. En el versículo 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. La carne asada al fuego. Ese cordero era sacrificado, inmolado, quemado completamente, dice un poco más abajo. No, el 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Debía ser consumido al máximo. Entonces también se sacaba la cuenta para que no sobre nada de él. Entonces tomarán la sangre, la ponen en los dinteles, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entregó, derramó toda su vida por nosotros. Los panes sin levadura tienen que hablar ahí de la santidad de Jesucristo, pero también la santidad que debe haber en nosotros. Esta es la forma de comer la Pascua. Y con hierbas amargas lo comerán. Habla, ¿cierto?, la amargura, el arrepentimiento, el acordarse de la vida pasada. El Señor estableció estas indicaciones para Israel, para que recordaran, para que reconocieran que cuando llegara el Señor Jesucristo, Él era el cumplimiento de este cuadro, de esta figura. En la Biblia vemos que, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, hay un hombre que se llama Abel y hace un sacrificio de un cordero por sí mismo. Dice en el versículo 4, Abel trajo también, 4:4 de Génesis, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Por una persona. Pero también la Biblia habla en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Nos presenta aquí un cordero muriendo por el pueblo, por la nación de Israel. Dice en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hablando de nosotros como la nación de Israel. Todos nos descarriamos como ovejas, dice el 6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pueblo de Israel en primera instancia. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, ahí está el cuadro, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Proféticamente, ¿recuerdan ustedes de el sumo sacerdote en los tiempos de Cristo, Caifás? Dijo él estas palabras: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación
perezca. Ni sabía lo que estaba diciendo, pero estaba hablando que Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a morir por la nación, por el pueblo de Israel. Pero trasciende más allá, en Juan capítulo 1, versículo 29, extiende más, no solo una persona, no solo un pueblo, sino que aquí dice en Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gloriosa entrega del Señor Jesucristo, su vida, su sangre, su reputación incluso, su mismo cuerpo, dice que no solo hace eso para una persona, un pueblo, una nación, sino lo hizo por todo el mundo. Así que hermanos, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, Él nos llama a recordar. ¿Se acuerdan? Voy a dejar de recordarles las mismas cosas. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, terminando aquí, vuelve a aparecer la figura del Cordero en el Apocalipsis como en ningún otro lado, excepto en el libro de Levítico. Dice en esta imagen, Apocalipsis capítulo 5, en este cuadro del trono de Dios en el cielo, aparece algo singular. Dice en el verso 6, Juan está presenciando este cuadro en el cielo y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Así que en medio del trono, donde el capítulo 4, si lo tienen ahí, verso 8, 4:8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Están glorificando, están adorando a Dios sentado en el trono, Dios Todopoderoso. Pero ese Dios Todopoderoso en capítulo 5, verso 6, dice, en medio del trono estaba este cordero inmolado. Verso 8, y cuando hubo tomado el libro, el cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste muerto, y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, liberado, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa es la iglesia de Cristo que está en el cielo. No es solamente Israel, porque el Cordero de Dios vino a morir por todo el mundo, y aparece aquí la iglesia que es la que ha sido tomada de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en el futuro sobre la tierra. Es el reino de los 1000 años del Señor Jesucristo. Así que termina con una exclamación de adoración. Ese cordero, allá muy lejos, 1500 antes de Cristo, una figura con indicaciones precisas en cuanto a él, ilustrando de mucho tiempo atrás lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Y podemos leer el versículo 12 aquí en Apocalipsis 5, ¿podemos leerlo juntos? Después de donde dice que estos millones en número decían a gran voz. A ver, ¿podemos decirlo a gran voz? ¿Sí? Carraspee primero.
Apocalipsis 5, versículo 12, después de los 2 puntos que decían a gran voz, todos juntos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Este ha sido un día de oración. Le hemos dado cabida en esta reunión a la oración, al examinarse el corazón, ¿cierto? Los pensamientos, las acciones, ¿qué más era? Las decisiones. Hemos tomado un tiempo para examinarnos con esta pequeña evaluación de salud, ¿cierto? Cuando nos sentimos mal, vamos a que evalúen nuestra salud. Yo vi que pocos se atrevieron a marcar ahí. Espero que no sea por los 1, si no quisieron enorgullecerse por los 5. Pero hermanos, haga este trabajo. ¿Usted sabe de la pesca? Sí, los varones saben. Los demás no saben. La pesca es la proclamación, la P. La E es la enseñanza. La S es el servicio. La C es la comunión. Y la A, la adoración. Pesca. Usted tiene que saber de la pesca. Señor ha puesto esos lineamientos en su palabra para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. Y en este día también de oración, de abrir nuestro corazón para ser examinados, ver si estamos cumpliendo el propósito que el Señor tiene para nosotros. Y al concluir esta parte, yo creo que al examinarnos y pedir perdón al Señor estamos livianitos ya, ¿cierto? Preparados para acercarnos a la mesa del Señor. Mientras avisan a los maestros, ¿podemos acercarnos a la mesa para tomar una copa y un trozo de pan para recordar al Cordero que fue inmolado, aquel que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría? Pasen adelante. Todos los hermanos sabemos, ¿cierto?, que han creído en Jesucristo, se han bautizado como señal de ese arrepentimiento, y que a lo mejor hay algún hermano que nos visita de otra congregación, también está invitado a pasar. Alguien le puso música a este versículo 12, a ver si alguna vez lo podemos entonar. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siete cosas, ¿cierto? Hablan de la perfección de nuestro Dios. Los maestros vienen por ahí de camino, así que los esperamos un momentito. Leo en el libro de Efesios, capítulo 1, si usted quiere seguir la lectura, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 3 veces en este capítulo, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para el Cordero que fue inmolado. Okay. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar un momento. Y vamos a pedir que el Señor nos bendiga a través de lo que vamos a hacer. Señor bendito, queremos ir a tu presencia como lo hemos hecho durante esta mañana. No queremos seguir, Señor, concentrados en nosotros, en lo malo, en lo bueno que somos, sino queremos concentrar nuestra mirada en el Cordero. Señor, en esa imagen del cielo que le permitiste ver al apóstol Juan, él vio que estaban todos concentrados en el Cordero y en el trono. Los 24 ancianos rodeando ese trono y las multitudes salvas rodeando ese trono. Los millones de ángeles rodeando ese trono, inclinándose y adorando y reconociendo al Cordero que fue inmolado. Lo hemos visto en tu palabra, Señor, mucho tiempo antes aquí en el libro de Éxodo. Señor, cuando tú has instruiste a tu pueblo, Señor, a elegir un Cordero sin mancha, un Cordero perfecto, un Cordero examinado hasta ver su perfección, antes de ser inmolado, sacrificado, antes de que esa sangre sea derramada para graficar, Señor, en esas puertas la cruz de Cristo, la sangre que fue derramada, esa corona de espinas, esas manos traspasadas, esos pies que están, Señor, o estuvieron más bien en las puertas de todos aquellos que creían en ti, que hoy en forma espiritual también está en la puerta de nuestro corazón, porque tú has pasado por alto el castigo, el juicio que había sobre Israel, por esa sangre. Así has pasado, Señor, por alto el castigo que nosotros merecíamos, por esa sangre que tú también aplicaste a nuestro corazón, para que tu justicia pasara por alto nuestra vida, para recaer, Señor, en la vida de Jesucristo, en la cruz, llevando Él el pecado nuestro, haciéndose pecado por nosotros. Tu palabra dice que tú cargaste el pecado
en Él, mi pecado, el pecado de todos nosotros, en ese Cordero, que es el único que quita el pecado del mundo. Poder suficiente en esa sangre, poderosa y eterna, para limpiar y purificar, para declarar santos y justos a todos los que nos acercamos por la fe a Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día estaremos en tu presencia, para que con labios purificados y corazón perfectamente limpio podamos decir que digno es el Cordero que ha muerto por nosotros, que Él es digno de recibir toda gloria, todo honor, toda alabanza, toda sabiduría, toda fortaleza. Él recibirá, Señor, el reino en esta tierra. Misterios muy grandes, misterios que no podemos comprender totalmente, pero que es lo que tú estás preparando y has preparado para nosotros. Gracias porque en este día tú has escuchado nuestro clamor al examinarnos. Tú has escuchado y visto nuestras lágrimas o nuestro dolor, como esas hierbas amargas. Sentir, Señor, que hemos fallado en muchas circunstancias de nuestra vida al examinarnos, pero sentirnos aliviados al participar, Señor, de ese perdón que tú nos das. Israel, al comer ese cordero, podía sentirse saciado, gozoso, tranquilo, feliz. Así como nosotros, al participar de la obra de Cristo, podemos sentir el gozo de tu perdón, la tranquilidad, Señor, de nuestros pecados perdonados. Gracias, Señor, por este día, porque como iglesia cumplimos en este mes un año más, pero un año más que queremos, Señor, estar reflexionando delante de ti respecto a nuestra vida individual, como nuestra vida como congregación, Señor. Gracias que al acercarnos a tu mesa podemos hacerlo en la plena convicción de tu perdón, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Gracias por este día en que podemos declarar esa victoria tuya sobre el pecado en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Como iglesia podamos seguir transmitiendo, Señor, que tú sigues perdonando el pecado, que tú sigues, Señor, limpiando los corazones, que tú sigues trayendo satisfacción para el alma hambrienta y sedienta. Gracias, Señor, por este día y porque al participar ahora de este pan y de esta copa, recordamos ese día en que tú entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, damos. Te bendecimos y te alabamos por tu gran amor, por tu misericordia incomparable, por tu gracia, Señor, tu buena voluntad para compartir, Señor, tu vida con nosotros, siendo nosotros pecadores, estando completamente muertos en delitos y pecados. Tú quisiste compartir con nosotros las riquezas de tu gloria, entregándonos a Jesucristo. Oramos con gratitud, Señor, en este día y damos gracias y seguiremos dando gracias por la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Les invito a comer el pan. Tomad, comed, dijo el Señor. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos en memoria del Señor. En la Biblia la levadura siempre representa la corrupción, el pecado, en toda la Biblia. Por eso este pan es sin levadura y por eso esta copa no tiene fermento.
porque ilustra también la sangre de Jesucristo. Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y nos pidió que la bebiéramos en memoria de su sangre. ¿Bebamos? En sus palabras, en oración, dígale al Señor muchas gracias. Señor, gracias. Has hecho todo, Señor. Perfecto. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor, damos a ti en este día. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que significa, Señor, que tú hayas entregado tu vida por nosotros, para estar agradecidos, no solamente cuando nos recuerden hacerlo, sino cada día de nuestra vida. Tener sincera gratitud en nuestro corazón. No solo la fórmula, Señor, con la cual empezamos nuestras oraciones diarias dándote gracias, sino profundamente tomar unos segundos para sentirnos agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros. Porque esa cruz no es algo del pasado, es algo del presente, es algo de cada día. Gracias, Señor, damos. Porque al abrir tus brazos, Señor, ahí en la cruz, nos recibiste. Y a todos los que quieran acercarse a ti, esos brazos siguen abiertos para recibir a todos los que quieran venir a ti. Señor, si hay en medio de nosotros alguna visita que ha escuchado esto, Señor, que pueda comprenderlo por la obra del Espíritu Santo, pueda entender que Jesucristo murió allí en la cruz, abrió sus brazos para derramar su sangre en sus manos, en sus pies, en su costado, en su cabeza, no teniendo el pecado, como un cordero manso y humilde, entregó su vida por cada uno de nosotros aquí. Que pueda entenderlo y que pueda, Señor, abrir su corazón en arrepentimiento, porque es el precio que tú nos pides, Señor, para poder acceder a esta maravilla, Señor, de el perdón de los pecados por medio de la sangre de Cristo. Oramos, Señor, que tú des esa oportunidad, que si hay alguien al lado de esa persona que la conoce, que la ve, pueda tener la valentía también de explicarle esto, para que pueda entender que es necesario arrepentirse para poder recibir este regalo. Ser partícipe, Señor, de la salvación y del perdón de pecados. Gracias damos, Señor, por tu presencia con nosotros en este día y por la bendición que has traído a través de esto que acabamos de hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.